Bienvenidos una vez más al canal Elifood. En la última parte de esta delicia de video, nos quedamos en que después de haber preparado estas 4 variedades de muffins, lo íbamos a ingresar al horno. Así que lo ingresamos por un lapso entre 8 a 10 minutos a una temperatura de 180 grados. Si ustedes ven conveniente, pueden encender la ventilación del horno, pero no es necesario. Después de haber transcurrido este tiempo, lo que hacemos es simplemente retirarlo con mucho cuidado para que no se queme. Y listo, aquí ya tenemos nuestros deliciosos muffins salados en las 4 deliciosas variedades que he preparado. Lo dejamos en reposo hasta el día siguiente para que se enfríe totalmente, pero esto es opcional. Ustedes, si desean, lo pueden ir desmoldando el mismo día. Y bueno, ya tenemos nuestros muffins. En este caso lo he dejado de la noche anterior hasta hoy día en la mañana. Así que ahora lo que vamos a hacer es despegar estos muffins de cada uno de sus moldes. Vamos a empezar con el de las claras de huevo. Yo creo que también depende mucho la ubicación que les toca en el horno, porque me di cuenta que el lado derecho comenzó a dorar más rápido que el izquierdo y eso no debería de pasar supuestamente, ¿no? Porque todo el horno es uniforme, ¿no? Cuando yo ya me di cuenta, lo que hice fue prender la ventilación que tiene el horno para que sea un poco más parejo. Lo que quiero es que no se me rompa, así que voy a hacer lo que siempre hago con todos los moldes, pasarlo alrededor, con paciencia y buen humor. Total, lo que importa es el sabor, pero también importa la presentación en este tipo de pastelitos. Pero créanme que el sabor va a valer la pena. Traten de que primero se despegue en el borde, como en este caso, que ya puedo dar vuelta sin ningún problema. Y ahora simplemente hago, como decir, palanca y trato despacio, despacio, despacio de retirarlos. Y ahí está el primero. Vamos a colocar acá. Sigamos con el siguiente. Traten de agarrar una espátula que no tenga filo. Y listo. Ahí está el segundo. Y así consecutivamente seguimos con el otro muffin de espinaca con tomate cherry. Y no sé ustedes, pero la verdad que ha salido muy apetecible. Ahora vamos a desmoldar el que es de espinaca con pimiento. Nuevamente, como ya les había mencionado, lo que tienen que hacer con su espátula sin punta, tienen que darle vuelta alrededor de todo el molde para despegar las paredes y de este modo retirarlo con mucha facilidad. Ha salido con mayor facilidad que el anterior, pero lo que no quiero es que se me deshaga, así que con mucho cuidado. Y ahí está. Está bien. De igual modo proseguimos con el segundo y tercer muffin de esta variedad. Si desean, se pueden ayudar con una espátula adicional. De este modo lo pueden sujetar de ambos extremos del muffin sin que se les caiga. Ahora vamos a voltear la bandeja. Y ahora seguimos con el de cebolla china o cebollín y mostaza. Se estaba elevando en el horno. Este es el que se preparó con crema de leche. Tal vez fue por el batido que se le realizó. Entonces se ha puesto un poco esponjoso. Pero por arriba tiene buena pinta, así que vamos a ver. Ya. Simplemente con paciencia. Porque a veces en vez de sacarlo, lo estás rompiendo. Listo. Y ahí está. No está mal. Ahora lo vamos a probar. Un poco dorado en los bordes, eso sí. Y bueno, así seguimos sacando con mucho cuidado nuestros muffins de cebolla china con mostaza. La verdad que el esfuerzo finalmente va a valer la pena, porque no solamente van a tener un muffin de un delicioso sabor, sino que además hemos tratado de conservar su apariencia de un pastelito. Y ahora es turno de desmoldar nuestro último muffin, el de brócoli con coliflor. Este tipo de muffins de igual modo salió de una manera muy fácil. Tiene muy buena pinta.
muy buena pinta tienen todos. Y ya tenemos todos nuestros muffins, un pequeño toque y listo. Y bueno, acá ya tenemos listos todos nuestros muffins. Ahora lo que vamos a hacer es probar cada uno de ellos para saber cómo quedó finalmente su sabor. Voy a probar el de tomate cherry con espinaca. El tomate le da ese toque jugosito a este muffin, es muy rico. Siento el sabor del tomate, de la espinaca, de la clara de huevo. Excelente, está muy bueno, muy bueno. Ahora voy a probar el segundo muffin. Dígame si les gustó el segundo muffin, que es el de pimiento con espinaca. Y lo puedes descubrir cuando veas el pimiento oculto en el medio del muffin. Que se siente el sabor y el aroma de las hojas de albahaca. Está muy bueno, al igual que el anterior, está esponjosito, me encanta. Y se siente también el crujiente del pimiento. Es por eso que es bueno colocarlo en el medio, el pimiento, porque se mantiene todavía casi entero y prácticamente no ha perdido su jugosidad. Ahora voy a probar el de... Este es con cebolla china. Me había olvidado que le había echado mostaza. Se siente la mostaza en el fondo y te dejan un sabor en la boca riquísimo. Sientes lo crujiente de la cebolla china, está muy bueno, simplemente que es diferente. Está excelente, me encantó. Y ahora el último, vamos a probar el que a mí más me gustó, que es el de brócoli con coliflor y atún. Está un poquito más consistente que el resto, no quiere decir que esté seco. Y son como un snack que tú comes y de que no sabes por qué, pero te da ganas de seguir comiendo. Esto pasa, lo mastico y me da ganas de seguir comiéndolo, está muy bueno. El atún no se siente tan fuerte, se siente como un pequeño aroma que pasa por tu boca. Visualmente es bonito el ajonjolí, de veras de que sí, está bueno. No se olviden de suscribirse al canal, de dejar su comentario para saber qué les pareció. Sin más que decirles, me despido y les mando un fuerte abrazo y buenos deseos para todos ustedes. Bye. Y bueno, espero que te haya dado ganas de probar estos riquísimos muffins. Te invito a que lo hagas en tu hogar.